Excelente tarde y bienvenidos familiares, cuidadores, profesionales de la salud, asociaciones y personas que tienen interés en conocer más acerca del Alzheimer. Hoy estaremos moderando la charla Cristina Calderón y María José Añasco, directoras de Fundación TASE, y mi persona, Ana María Larrea. Somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario que apoya a familiares, cuidadores y personas que tienen en su entorno a una persona con la enfermedad de Alzheimer. Representamos en el Ecuador a Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer's Disease International. Fundación TASE se conforma por 4 pilares: centro del día, residencia, memoria activa y capacitación y acción social. Como parte de nuestro aporte a la comunidad, hemos diseñado para este año un plan de charlas virtuales, una cada mes, llamado Sesiones de Corazón. Encuentros de aprendizaje y reflexión en donde abordaremos diferentes temáticas que nos ayudarán a entender la convivencia y el manejo de un ser querido con esta enfermedad. Les invitamos a que se unan cada mes a estos espacios de crecimiento. Toda la información estará en nuestros canales de comunicación. Nos pueden buscar como Fundación TASE. La charla tendrá una duración aproximada de 45 minutos y al final contaremos con un espacio de 15 minutos para responder a sus inquietudes. Pueden realizar sus preguntas a través del chat y trataremos de responder la mayoría de ellas. Para las personas que no pudieron unirse, estaremos retransmitiendo esta charla en Facebook en vivo. De todas maneras, la charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube. El día de hoy hablaremos acerca de las estrategias para manejar la ansiedad, depresión y agresividad en el Alzheimer. Los trastornos de conducta son síntomas comunes asociados a la enfermedad de Alzheimer. Estos influyen de manera determinante en la calidad de vida tanto de la persona que tiene Alzheimer, así como en la de sus familiares y cuidadores. En este sentido, es importante estar informados para poder identificarlos y saberlos manejar. En esta tarde nos acompaña la doctora Susana Muñoz Yepes, quien es especialista en geriatría y gerontología, máster en cuidados paliativos y máster en integración y resolución de problemas clínicos en medicina, docente de la Universidad San Francisco de Quito y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología y de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Bienvenida, doctora Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy la palabra para que empecemos esta interesante charla. Muchísimas gracias, Dani. Y antes que nada, agradecer a TASE también por su invitación y darme esta oportunidad de hablar de un tema tan trascendental en esta época en la que cada vez la demencia es más común en nuestra sociedad. Muy bien, entonces como ya les dijo Ani, hoy hablaré acerca de las estrategias para manejar la ansiedad, la depresión y agresividad en el Alzheimer. Pero antes que nada, quisiera empezar diciéndoles que la trayectoria de una persona con demencia puede ser tranquila, como también puede ser muy difícil y complicada. Y lo que creo yo más ayuda es educar, acompañar y apoyar a las personas que sufren esta enfermedad, así como a sus familiares, a los cuidadores, para que ellos entiendan y se preparen para lo que puede llegar a ocurrir. Y de esta manera el camino podría volverse menos caótico, menos doloroso y en algunas ocasiones, si nosotros logramos reducir ese caos y el dolor, entonces podremos reducir ese sufrimiento y por lo tanto mejoraremos la calidad de vida. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que cubriré en esta charla? ¿Qué son estas alteraciones psicoconductuales en la demencia, la depresión, la agresividad, la ansiedad? Hablaré acerca de la necesidad de priorizar el manejo no farmacológico de estas alteraciones conductuales. Hablaré también sobre los componentes claves para el manejo de la conducta. ¿Cómo debemos comunicarnos con un paciente que tiene demencia y presenta estas alteraciones conductuales? Hablaré acerca del manejo farmacológico, sus límites, sus posibles beneficios y por último expondré acerca de cómo se puede integrar el manejo farmacológico y el no farmacológico.
Primero y rápidamente, ¿qué son estas alteraciones psicoconductuales? Como lo dice su nombre, son alteraciones psicológicas y conductuales que se presentan en los pacientes que tienen demencia. Aquí tenemos algunas: la psicosis, la depresión, las alucinaciones, la apatía, la desinhibición, la ansiedad. En muchas series e investigaciones son consideradas ambas similares, la agresividad y la agitación. Y en esta charla, esta tarde, me focalizaré en estas tres: la ansiedad, la agresividad, agitación y la depresión. Y lo más importante, y lo que ya nos mencionó Ani, es que estas alteraciones psicoconductuales pueden causar una mala calidad de vida, no solo en el paciente, sino también en la familia y en los cuidadores. A la consulta, los familiares de los pacientes no vienen y me dicen que su madre o su padre tiene depresión, sino que, por ejemplo, me dicen: lo noto triste, está con labilidad emocional, llora por todo, tiene un sentimiento de culpabilidad, no puede dormir o está durmiendo todo el día y toda la noche, no quiere comer o come demasiado. Por otro lado, hay otros familiares que vienen a la consulta e indican lo previo y también que presentan intranquilidad, nerviosismo, una respiración acelerada, como que sienten que algo malo les va a pasar, sudoración, temblores. Y por otro lado, otros familiares me comentan: lo veo agresivo, me grita, me dice malas palabras, presenta resistencia o rechazo hacia los cuidados que le queremos ofrecer. Estas alteraciones psicoconductuales, la depresión, la ansiedad y la agresividad, habitualmente se presentan en estas fases de la demencia, en la fase moderada a fase grave. Habitualmente en las fases leves no se presentan estas alteraciones. Y esto podemos verlo por medio de la escala de deterioro global, que es el GDS-FAST, que usamos los geriatras y los neurólogos para calificar de forma global en qué estadio se encuentra el paciente. ¿Y qué tan comunes son estas alteraciones psicoconductuales? En esta revisión sistemática del 2016 acerca del curso longitudinal de los síntomas psicoconductuales en la demencia, se encontró que más de la mitad de las personas con esta patología presentan depresión, un 57, hasta un 57%. Asimismo, en cuanto a la ansiedad, hasta un 52%. Y en cuanto a la agitación y agresividad, más del 80% de los pacientes con demencia la presentan. Es decir, que básicamente se ha encontrado por medio de la evidencia que el 97% de las personas con demencia experimentan uno o más síntomas psicoconductuales. Tienen una alta probabilidad de provocar una sobrecarga del cuidador, porque no es la incontinencia urinaria la que provoca esta sobrecarga en el cuidador, sino que cuando le vamos a cambiar el pañal, pelea con nosotros, se rehúsa a bañarse, y estos no son los problemas, y estos son los problemas que causan esta sobrecarga. Usualmente no es el problema de la memoria lo que desencadena la necesidad de un cuidado especializado. Y de hecho, estos síntomas son los que pueden provocar inclusive visitas innecesarias a la emergencia de un hospital o inclusive hospitalizaciones, porque muchas veces es muy difícil manejarlas en casa. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se dan estos síntomas en las personas que tienen demencia? Este mapa conceptual que les presento aquí intenta explicar por qué las personas con demencia sufren de estas alteraciones psicoconductuales. Aquí podemos observar que estas conductas suceden por una serie de cambios cerebrales debido a estos procesos neurodegenerativos que son propios de esta enfermedad. Y estos procesos neurodegenerativos lo que provocan es una interrupción de los circuitos cerebrales y tienen un efecto directo aquí, en el comportamiento. Es decir, que estos comportamientos se dan porque estos cambios que suceden a nivel cerebral hacen que la persona se vuelva más vulnerable a cualquier tipo de estresor. ¿Y cuáles pueden ser estos tipos de estresores? Pueden ser factores propios de la persona,
como una infección subyacente, una infección de orina, una neumonía, la deshidratación. Puede ser una necesidad no satisfecha en el paciente, como la presencia de dolor, falta de sueño, miedo, aburrimiento, falta de un propósito de vida. Otros factores que pueden llegar a ser estresores son aquellos que se relacionan directamente con el cuidador, el cual puede presentar una sobrecarga, la falta de conocimiento del cuidador acerca de la demencia, problemas de comunicación o expectativas irreales, es decir, que al cuidador le puede resultar difícil aceptar o desconoce que las personas con demencia llegan a ser incapaces de realizar múltiples tareas. Por supuesto, esto según su grado de enfermedad. Y por último, los factores ambientales o del entorno, como la inseguridad, la falta de actividad, la falta de rutinas establecidas, la sobreestimulación, que haya un exceso de ruidos alrededor, muchas personas en su entorno, o la subestimulación, como la falta de cosas interesantes a las cuales pueda mirar el paciente. Todos estos pueden ser estresores para una persona con demencia. Y como les dije, esto sucede porque la demencia provoca una dificultad progresiva para procesar y responder a los estímulos de su entorno. Y a medida que hay un mayor declive o déficit en la habilidad para procesar estos estímulos, el umbral del estrés de la persona con demencia es menor. Y por lo tanto, los niveles de frustración incrementan. Y si no se contrarresta esto, se desarrolla la ansiedad, la depresión, la agresividad, que pueden llegar a ser severas. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos manejar estas alteraciones de la conducta? Podemos realizar un tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico o integrar estos dos tratamientos para poder dar el mejor manejo al paciente con demencia y alteraciones conductuales. Primero abordaré el tratamiento no farmacológico y esta parte es clave, la comunicación, el contacto visual, la postura, los movimientos del cuerpo y del rostro, todo lo que engloba la comunicación no verbal, la velocidad y el tono del habla. Debemos hablarle pausadamente al paciente, adaptándonos a cada uno de ellos. Y sabemos que muchos pacientes con demencia van a presentar también déficits visuales y también déficits auditivos. Y es por esto que debemos enfatizar en la comunicación práctica. Y como parte de una adecuada comunicación está también la escucha activa y empática. Y una estrategia práctica para lograr esto en los pacientes con demencia es escuchar con respeto, consolar y redireccionar. Entonces, ¿qué hacemos primero? Nos detenemos, escuchamos con respeto. Y esto significa escuchar de verdad, demostrarle a la persona que le estamos escuchando. Ser y parecer. Nos ponemos enfrente del paciente. Nuestra postura también debe indicar que lo estamos escuchando. Luego consolamos a la persona, porque lo que decimos y cómo lo decimos puede proporcionar tranquilidad y confort. Y algo que quiero enfatizar aquí es que no solo debemos prestar atención al mensaje verbal que nos está exponiendo la persona, sino que también tenemos que entender lo que la persona está pensando y sintiendo. Por ejemplo, un individuo que vive en una residencia, y esto es muy común, en una residencia de adultos mayores, se pone agresivo o agitado y repite una y otra vez, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Esa persona no quiere que le respondamos que no está en su hogar, que su casa la vendieron hace 2 años, que está en este lugar porque tiene que quedarse aquí. No, eso no es lo que requiere el paciente con demencia, porque eso no va a resolver o responderá a su pregunta. Debido a esta alteración de la memoria a corto plazo y la incapacidad que tienen los pacientes con demencia de comprender la situación debido a su enfermedad, el paciente se despierta por las mañanas, mira a su alrededor, todo le parece extraño y se pregunta ¿dónde estoy? Se confunde, tiene miedo, porque no recuerda dónde se encuentra.
Y es por esta razón que necesita alguien que le dé confort, que le consuele. Necesita una respuesta que responda a su emoción. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de contextos? Le decimos, Manuel, digamos que ese es su nombre. ¿Qué tal si nos sentamos por un momento, Manuel? Le escucho. Usted quiere irse a su casa y usted está en lo cierto. Esta no es su casa. Pero sabe, este es un lugar muy bonito. Todas las personas que estamos aquí queremos ayudarlo. Y además, todas sus pertenencias están aquí. No podemos llevarlo a su casa ahora, pero sí que podemos ayudarlo en lo que usted necesite. Y por cierto, su hija Rosa estuvo aquí hace poco y me comentó lo contenta que está de que usted esté aquí, cuidado por nosotros. Ella sabe que usted se encuentra aquí y ella quiere que usted trate de disfrutar de las actividades que podemos ofrecerle. ¿Qué le parece esta lista de actividades? Mírelas conmigo. ¿Qué es lo que he hecho con esto? He logrado distraer a Manuel. Pero antes de redireccionarlo, le brindé un consuelo. Y me van a preguntar, ¿y qué hago yo como familia? ¿Cómo le contesto yo a Manuel? Si soy su hijo o su hija. En vez de decirle, papá, te encuentras en una residencia, le pueden decir, papá, estoy contenta de que te encuentres aquí. Porque de esta manera le plantamos esa emoción a Manuel. Papá, estoy contenta de que te encuentres en un lugar seguro. Entonces, cuando Manuel esté confundido, este tipo de consuelo le proveerá de lo que llamo yo un abrazo verbal. Y luego de calmar su agresividad o agitación, es entonces que podremos redireccionarlo. Y justamente en residencias como en TASE se ofrecen estas actividades para estos pacientes con estas necesidades específicas. Otro ejemplo práctico es cuando una persona que tiene demencia y secundaria a esta tiene una afasia. Una afasia es una alteración del lenguaje, no pueden expresarse fácilmente. Y esta persona intenta decirnos algo, pero hagamos tú, y se sienten completamente frustrados. Y en este momento de frustración podemos ponerle la mano en el hombro al paciente y decirle, Teresa, le escucho, puedo ver que usted se encuentra muy frustrada porque no puede decirme lo que desea. Le entiendo, es parte de su enfermedad, pero nosotros estamos aquí para ayudarla en lo que usted necesite. Estamos para escucharla. Entonces, ¿qué le parece si nos sentamos y se toma el tiempo necesario para que me diga lo que requiere? Y es así como redireccionamos. Muy bien. ¿Y qué otras estrategias o técnicas no farmacológicas existen para ayudar al paciente con demencia y que presenta estas alteraciones conductuales como depresión, ansiedad y agresividad? Existe este programa, el programa TAP, que es The Taylor Activity Program, y en español es el Programa de Actividad Personalizada. Este programa fue diseñado por la doctora Laura Gitlin y su equipo de la Universidad de Johns Hopkins, y ellos, por medio de la observación, el estudio y el análisis de muchos pacientes con demencia y alteraciones conductuales, encontraron que la participación en actividades o tareas que tengan un significado importante en la vida de las personas con demencia puede mejorar la calidad de vida de estas personas. Sabemos que, como les dije previamente, estos estresores, el aburrimiento, la falta de actividad, entre otros, van a contribuir a una amplia gama de síntomas psicológicos y conductuales, en especial a la depresión, a la ansiedad y la agresividad. Y aquellas actividades que proveen de un sentido de propósito hacen que la persona se conecte con su entorno, y en muchos casos, mediante estas actividades, las personas pueden inclusive ejercer los roles que previamente tenían en su entorno familiar, en su entorno laboral, y es por esta razón que contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad, que muchos, como sabemos, hasta el 97% de estos pacientes presentan. Por ejemplo, en una paciente que veo yo, los familiares me indicaban que era un desafío importantísimo llevarle a su madre en el carro a cualquier lugar.
al domicilio de un hijo, de una hija, a citas médicas, etcétera. Porque la madre se ponía agitada e inclusive llegaba a ser agresiva con sus hijos. ¿Cuál fue la solución? Hacer que mientras esté en el carro escuche su música preferida o que mire fotografías familiares, lo cual, ¿qué hacía? La distraía y la relajaba. Este programa TAP funciona por medio de varias sesiones que se realizan por terapeutas ocupacionales y consta de 3 fases: la fase de evaluación, implementación y la fase de generalización. Primero, en la primera fase del programa de actividad personalizada, ¿qué se hace? Se evalúa al paciente, los roles previos que tenía la persona, sus intereses pasados y actuales, las habilidades que aún mantiene. También se valoran sus cambios sensoriales, si tiene hipoacusia, sordera o déficits visuales. Debemos conocer también la capacidad funcional, es decir, ¿qué es capaz de realizar de forma autónoma el paciente? Su capacidad de movilización y, por supuesto, qué síntomas conductuales presenta. Es decir, que más que hacer una valoración de su deterioro cognitivo, es entender qué es lo que la persona todavía es capaz de realizar o hacer. En el siguiente paso de esta primera fase es analizar al cuidador o cuidadora, por supuesto, o la persona que está con el paciente en la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que conoce sobre la demencia el cuidador? ¿Qué información tiene al respecto? ¿Cuál es su nivel de estrés? ¿Existe sobrecarga? ¿Cómo se comunica con el paciente? ¿Cuáles son sus rutinas diarias? ¿Tiene un empleo aparte de este en la actualidad? ¿Disfruta de estar con la persona que cuida o no desea ser la persona que cuida del paciente? ¿Qué otros roles tiene en su entorno? Todo esto va a influir en la actividad o tarea que se escogerá para el paciente, porque la actividad escogida debe resonar no solo con el cuidador, sino también con el paciente que tiene demencia. Luego, en esta parte 3 de la primera fase, es necesario evaluar el entorno físico. ¿Existe una iluminación adecuada, tomando en cuenta estos posibles déficits visuales? ¿El paciente tiene un asiento cómodo y adecuado para poder realizar cualquier tipo de actividad? ¿Cuán accesibles son los objetos alrededor de la persona? ¿Cuántas personas se encuentran alrededor? ¿Hay nietos? ¿Hay televisión y radio encendidas, las cuales pueden causar agitación al paciente debido a esos ruidos que pueden llegar a producir? Y de acuerdo a toda esta información, se escogerán las actividades acorde a a las habilidades que todavía mantiene la persona. Por ejemplo, en aquellas personas con demencia que se encuentran en un estadio temprano o un grado leve, pueden realizar actividades que tengan un objetivo claro y o actividades que se realicen en varios pasos, o aquellas que requieran que se realicen en una secuencia específica. Por ejemplo, actividades como levantarse, ponerse de pie, lavarse los dientes, las cuales son actividades que requieren de múltiples pasos secuenciales. Y por ejemplo, si después de todo este análisis vemos que o se identifica que la persona tiene riesgo de caídas, entonces no prescribiremos actividades en las que la persona pueda llegar a caerse. O sea que si le decimos que vaya al jardín, le tendremos que decir que vaya acompañado. Y si le pedimos que prepare una ensalada, que no la prepare estando de pie, sino estando sentada. Todo esto entonces ayuda a que identifiquemos de forma personalizada la o las actividades más adecuadas para cada paciente. En la segunda fase del TAP es instruir al cuidador en el uso de las actividades o de las tareas. Instruir al cuidador, de hecho también, y es de suma importancia, informarle acerca de la demencia, de las distintas fases, grados, del deterioro que se puede ir dando en cada una de estas fases. ¿Qué sucede a medida que progresa esta enfermedad? ¿Qué es lo que el paciente es capaz de realizar? ¿Qué habilidades todavía conserva? Porque es algo muy común que suceda entre los cuidadores, los cuales a menudo son hijas o hijos del paciente.
y no entienden lo que sucede con su padre o su madre. Por ejemplo, una persona con demencia es capaz de decir el nombre de su hijo por la mañana y por la tarde se le olvida. Y muchas veces los familiares pueden interpretar este hecho con que su madre lo hace por fastidiarlos, o eso creen muchos de ellos. Es una reacción muy común y es una situación difícil y compleja de manejar. Entonces, al informarles, los cuidadores aprenden qué es lo que el paciente puede y no puede hacer. Habrá expectativas reales y a la vez saben qué esperar de ellos. Se escoge una o varias actividades. El cuidador también en este proceso aprende de técnicas, de formas de reducción de estrés. Aprende a relajarse, a realizar actividades que sean placenteras para el cuidador, para tratar de evitar esta sobrecarga. Y luego viene la fase de generalización, la tercera fase, en la cual el cuidador aprende a modificar las actividades escogidas en caso de que el paciente presente más declives o un empeoramiento. Es decir, se generaliza la actividad para cualquier grado de demencia que presente ese específico paciente, porque como les dije desde el inicio, este proceso es personalizado. Y para que me entiendan mejor, les pongo aquí un ejemplo. Tenemos a Lola, una mujer que se llama Lola. Su hija indica que Lola se encuentra ansiosa, realiza la misma pregunta una y otra vez. Lola fue ama de casa, tiene 9 hijos y su rol más importante era ser madre de sus hijos. Por lo tanto, está acostumbrada a prestar ayuda. En cuanto a la valoración clínica de Lola, en la cual no me mantendré mucho tiempo, tiene un mini mental de 2. Es una escala que utilizamos los médicos para valorar el grado de deterioro cognitivo en las personas con demencia. El score o calificación más alta es de 30 y como podemos ver, Lola tiene una calificación de 2. Por lo tanto, tiene una demencia grave. A pesar de esto, mediante esta evaluación global de Lola, se pudo observar que todavía conservaba una buena coordinación ojo-mano, que es buena realizando acciones repetitivas. Es capaz de distinguir los tamaños y los colores de los objetos y comprende el significado de los objetos que son familiares para ella. En cuanto a la valoración de su entorno, su hogar era un hogar seguro, no era desordenado, era tranquilo y vivía con una de sus hijas. Y su hija estaba lista para tratar cualquier cosa. Ella estaba lista para intentar diferentes actividades. Estaba dispuesta a escuchar y a dedicar tiempo y energía. Quería que su madre tenga una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se prescribieron a Lola? Una de ellas fue doblar ropa. La otra fue guardar los platos secos y ponerlos en su lugar y escuchar música clásica. La hija de Lola, cuando presentaba ansiedad, le ofrecía a su madre la oportunidad de ayudarla y decirle, mamá, ¿me puedes por favor ayudar a doblar la ropa? Lo cual le distraía a Lola, le ayudaba a participar en su entorno y le brindaba un sentido de propósito, ayudar en las tareas del hogar. Con respecto a esto, sí que es importante tomar en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, inicialmente la hija de Lola quería que su madre aprenda nuevas cosas y que fuese capaz de iniciarlas por su cuenta. Sin embargo, es necesario adaptar las actividades al grado de deterioro de la persona, estructurar rutinas para así proveer un sentido de seguridad y de control. Es necesario que utilicemos declaraciones verbales claras para indicarle a la madre que ella debe iniciar la actividad. Por otro lado, la hija de Lola había aprendido a realizar las tareas del hogar de una forma apropiada. Sin embargo, la mamá no estaba doblando la ropa adecuadamente o colocaba los platos en lugares incorrectos, pero no se trata de evaluar si la actividad está bien o mal hecha, sino que estas actividades están destinadas a que la persona participe y así darle un sentido de propósito. Eso es lo que los cuidadores deben aprender.
Y también, como ya les he dicho previamente, el cuidar de una persona con demencia puede llegar a ser muy estresante, puede llegar a provocar sobrecarga. Por esto, la necesidad de aprender técnicas para tratar de reducir el estrés, respirar profundo, tomarse tiempo para ellos, hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Y por último, la hija de Lola quería darle a su madre opciones. Le decía, mamá, ¿qué quieres de desayuno? ¿Un huevo frito, duro, revuelto? ¿Desea cereal o yogur o café? Y eso era muy confuso para Lola. Ella, como les dije, tenía un mini mental de 2, una demencia grave, por lo que es importante la comunicación. Solo darle a la persona con demencia 2 opciones o inclusive darle solo una opción, porque, como les digo, se confunden y además es necesario darle órdenes sencillas. Ahora quiero compartir con ustedes este video porque creo que ilustra mucho de los principios de los que he hablado hasta el momento. Es una mujer en Italia y por lo tanto habla en italiano, por supuesto, pero se van a dar cuenta de sus alteraciones conductuales. Sus hijos decidieron ingresarle en una residencia debido a estas alteraciones de la conducta. Así estaba ella cuando ingresó a esta residencia. Allora, hai capito? Come fai che aspetta, lei, allora, che ti dice un match, o che da minchiare? Dai, dai, ma vedo un po' padrone. Muy bien, como pudieron ver, la paciente estaba causando un gran revuelo en la residencia, estaba agitada, agresiva, tuvieron que tratar de contenerla de forma verbal, pero esto era muy difícil de lograr inicialmente. Se inició en esta residencia el programa TAP con ella y con otros residentes. Se hizo esta valoración exhaustiva, analizando sus capacidades y habilidades conservadas, sus gustos, y por medio de este análisis se dieron cuenta de que ella era una ama de casa, que no entendía lo que el personal de la residencia le estaba intentando decir, le hablaba muy alto, y al comprender de forma integral a la paciente, se le dio una tarea, la que ven aquí, la cual consistía en doblar la ropa. Y por lo tanto, con esta actividad, la paciente tuvo un propósito, y era ayudar al personal de la residencia doblando ropa. Esa era su medicina. Ella no necesitaba fármacos para la ansiedad. La paciente realizaba esta actividad en el área común de la residencia para que así se relacionara con otros y socialice. Lo más interesante es que en esa residencia en Italia indicaron que posterior a implementar este programa, en 3 meses ahorraron un total de $30,000 en psicofármacos. Y esto puede replicarse en el domicilio también. Entonces, podemos ver que existe evidencia científica que demuestra que proporcionar un propósito a los adultos mayores con demencia mediante la asignación de tareas o actividades disminuye los síntomas conductuales, reduce la dependencia física y en los cuidadores se ha podido ver que tienen más tiempo para ellos, presentan un mejor bienestar, tienen más confianza para cuidar de una persona con demencia. Y por lo tanto, en el paciente y en el cuidador, el resultado más importante es la mejor calidad de vida en ambos. Y ahora pasamos al tratamiento farmacológico. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto? No quiero hacer una clase de farmacología, que sé que les aburriría, simplemente hablar cosas importantes de esta parte. En este cuadrito podemos ver algunos de los fármacos más utilizados en las alteraciones psicoconductuales de los pacientes con demencia. Los más importantes son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos como la risperidona, la quetiapina, el haloperidol, el aripiprazol, y estos fármacos que se usan habitualmente en estos pacientes. Pero no quiero abordar cada uno de ellos porque si no, no terminaría esta clase nunca.
Lo que quiero abordar es lo que les interesa a ustedes. ¿Cuán efectivos son estos fármacos para los síntomas psicológicos y conductuales? La respuesta corta es que son menos eficaces que los tratamientos para los que se desarrollaron estos medicamentos y conllevan un riesgo de seguridad significativo para una población que conocemos, los adultos mayores, son extremadamente sensibles a todos los efectos secundarios de los fármacos. Y es importante también indicarles que ningún fármaco ha sido aprobado para el manejo de los síntomas psicoconductuales en la demencia. Por lo tanto, todos estos antipsicóticos, risperidona, quetiapina, haloperidol, son usados fuera de ficha técnica, es decir, que fueron creados para otro propósito. Sin embargo, en el único país que yo conozco, que es Canadá, la risperidona sí está aprobada para el manejo sintomático de las alteraciones conductuales en personas con demencia grave. Entonces, cuando se usan estos antipsicóticos, se pudo observar mediante un estudio realizado en Estados Unidos en el 2018 que más de la mitad presentan empeoramiento de las alteraciones conductuales y solo el 1/3 de estos pacientes mejoran. Perdón. Los antipsicóticos fueron desarrollados, de hecho, para la esquizofrenia. Los antidepresivos se desarrollaron para la depresión mayor, no para la depresión en personas con demencia, por lo que algunas veces pueden ayudar y muchas veces no ayudarán. Ahora, en cuanto a los antidepresivos, sí es importante mencionar que el citalopram es el que mejor evidencia de uso tiene. Sin embargo, lo que quiero recalcar aquí es que cualquier fármaco que lleguemos a usar no funcionará sin un manejo no farmacológico adecuado de la conducta. Y en cuanto a las perlas sobre la medicación para los síntomas conductuales y psicológicos, es que la risperidona es la que mayor cantidad de evidencia para su uso tiene una alta incidencia de provocar síntomas extrapiramidales, que son estos síntomas que se ven que son similares a los que presenta una persona con Parkinson y se llegan a ver a partir de la segunda a tercera semanas del uso de la risperidona. La quetiapina, que también se usa mucho en este contexto, se ha visto que su eficacia empieza recién cuando se usan dosis de entre 100 a 200, no en todos los pacientes, por supuesto. ¿Y esto qué hace? Que la persona esté sedada, que esté muy dormida. El citalopram, la sertralina, la mirtazapina, antidepresivos, que es importante que cuando decidamos usarlos, indiquemos a los familiares y al paciente que sus resultados se verán recién a las 6 a 8 semanas de iniciado el fármaco. La memantina, en comparación con el placebo, se ha visto puede reducir los síntomas psicológicos y conductuales en etapas moderadas y graves. Pero este beneficio es mínimo, así como el beneficio que vemos con todos estos es mínimo. Los familiares también me preguntan a menudo sobre el THC, el CBD, pero el problema es que no hay evidencia al respecto. Sin embargo, las personas lo están usando. Todos estos fármacos, ¿qué es lo importante recalcar? No son la solución al problema. Los usamos para que las estrategias no farmacológicas sean más efectivas. Las medicinas pueden ayudar en un 30 a un 50%, pero tienen efectos secundarios, no nos olvidemos de eso. De hecho, estas medicinas pueden no ser seguras porque la evidencia demuestra que hay un incremento de muerte súbita o infarto cerebral si se las usa. Todas las personas con demencia tienen un riesgo de 2.4% de muerte súbita o infarto cerebral en los próximos 6 meses. Eso nos indica la evidencia científica. Pero este riesgo se incrementa a 3.5% al usar estos fármacos. Ese es el riesgo que debemos aceptar si usamos estos fármacos. Entonces, ¿qué les digo yo a los familiares? Usémoslo, intentémoslo por un mes, y si se ven signos de alteraciones de la marcha, de sedación excesiva o cualquier otro tipo de problema, los retiramos.
pero también tenemos que pensar que sí hay que usarlos en algunos casos específicos y particulares, porque se ha visto pueden mejorar la calidad de vida. Pero se deben usar en conjunto con estrategias no farmacológicas. De hecho, la Sociedad Americana de Geriatría indica que no se deben usar los antipsicóticos como primera línea para el manejo de las alteraciones conductuales y psicológicas en la demencia, por esta sedación, el empeoramiento cognitivo, el riesgo de caídas, lo que les he comentado del infarto cerebral y la mortalidad. Indican que solo debe limitarse el uso de estos fármacos a casos en donde el manejo no farmacológico falló, o en pacientes que debido a esas alteraciones conductuales como la agresividad pueden presentar un riesgo inminente para ellos o para otras personas. Ahora, la pregunta del millón: ¿se puede integrar el tratamiento no farmacológico con el farmacológico? Pues sí. ¿Y cómo se puede hacer esto? Un panel de expertos de la Universidad de Michigan, en colaboración con el Centro de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins, creó un enfoque denominado DICE, un acrónimo para describir, investigar, crear, evaluar. ¿En qué consiste el primer paso de describir? Consiste en que obtengamos una descripción completa, exhaustiva, de los síntomas, caracterizándolos a cada uno de ellos, en qué contexto ocurren, qué sucede antes de que ocurra este síntoma. Y esto se hace a través de la discusión, la conversación con el cuidador y con la persona con demencia, de ser posible, por supuesto. Esta descripción debe considerar posibles antecedentes, esos posibles gatillantes, ¿por qué le provocan esto al paciente? Es importante comprender qué aspectos de los síntomas son más angustiosos o problemáticos para la persona con demencia y para el cuidador. Y habitualmente llega a ser la agresividad física o verbal. Y también en esta parte de la descripción tenemos que plantearnos el objetivo del tratamiento. Deseo que esa agresividad disminuya, deseo que esa ansiedad se canalice haciendo una actividad, etc. Luego viene la segunda parte de DICE, que es la investigación. Una vez que los síntomas han sido caracterizados exhaustivamente, el siguiente paso es que examinemos, excluyamos e identifiquemos qué posibles causas pueden ser modificables. Y estas causas pueden estar provocando esta alteración de la conducta. En esta figura que tienen aquí abajo, podemos observar algunas de las causas subyacentes que pueden ser modificables a través de esta intervención. Y es importante abordarlas. Y vemos como un triángulo interactivo al paciente, al cuidador y al entorno. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta del paciente que puede estar provocando estas alteraciones de la conducta? Que tenga hambre, que tenga dolor, que tenga estreñimiento, que tenga enfermedades agudas como infecciones, déficits sensoriales, que el audífono que usa no esté completamente calibrado o los lentes no tengan una medida adecuada. Valorar la presencia de limitaciones en las capacidades funcionales, la gravedad del deterioro cognitivo que puede estarle causando frustración al paciente, la mala higiene del sueño y el aburrimiento. En cuanto a las causas del entorno y que ya he mencionado previamente, debemos valorar la iluminación, la falta de actividad, los ruidos del entorno, para tratar de modificar. Como pueden ver, son factores modificables y que pueden mejorar la situación. Y en cuanto al cuidador, si tiene sobrecarga, que use técnicas para reducción del estrés. Si hay problemas de comunicación, instruirle de cómo debe comunicarse con el paciente con demencia. Y si tiene expectativas irreales, indicarle los déficits que tiene el paciente o que puede llegar a tener. Luego la tercera parte es la creación. Se crea un plan de tratamiento, se analiza la estrategia para tratar de implementar este plan de tratamiento. Y esto se realiza, por supuesto, en conjunto con el paciente, el cuidador, el médico, en el caso de que se decida usar fármacos antipsicóticos. ¿Y cuáles pueden ser algunos ejemplos de estas intervenciones?
Depende, por supuesto, si el factor modificable es que el paciente tiene hambre, darle de comer al paciente. Si el paciente tiene dolor, darle analgésicos para el dolor. Si el paciente está estreñido, darle fármacos o cambiarle la dieta. ¿Sí? Si tiene déficits sensoriales, alentar al paciente para que use sus lentes, use sus audífonos para que escuche bien. El plan de tratamiento también debe incluir la suspensión o reducción de fármacos que pueden estar contribuyendo a estas alteraciones conductuales, porque sabemos, estos pacientes pueden estar tomando antihipertensivos, fármacos anticoagulantes, fármacos para los pulmones, etcétera. Y el manejo adecuado del dolor es de suma importancia, porque esto puede reducir el uso de psicofármacos. De hecho, en una revisión de casos de pacientes con demencia, se pudo observar que el simple hecho de darles paracetamol 1 gramo cada 8 horas reducía el uso de psicofármacos y reducía las alteraciones psicoconductuales, porque los pacientes con demencia no tienen la capacidad de indicar qué les duele o dónde les duele. Simplemente presentan estas alteraciones psicoconductuales. Entonces, démosles fármacos para el dolor, el paracetamol, el más inocuo de todos estos fármacos. Y luego, intervenciones con respecto al cuidador y el entorno, por supuesto. Valorar el uso de antipsicóticos también, ¿sí? Como les he dicho, la agresividad llega a ser tan importante que el paciente tiene un riesgo para él y para los otros. Y por último, el cuarto paso es el paso en el que se evalúa si estas estrategias que hemos escogido, si hemos escogido estrategias no farmacológicas y farmacológicas, son recomendadas, si se implementaron y se redujo la alteración conductual de manera efectiva, si los síntomas que hemos descrito han mejorado, si se ha reducido la angustia del cuidador y si hubo efectos secundarios o consecuencias no deseadas en el caso de que usamos fármacos antipsicóticos. Y es importante considerar también que si se ha decidido el uso de fármacos antipsicóticos, considerar una prueba de reducción de la dosis de estos fármacos o inclusive suspenderlos para asegurarnos de que el fármaco sigue siendo necesario. Una vez que se ha resuelto o se ha mejorado uno de estos síntomas, se debe continuar el monitoreo de forma continua, de nuevos comportamientos, de nuevas conductas, valorar si sigue habiendo angustia en el cuidador, el uso de estrategias que se han aprendido durante este proceso del DICE para el manejo de estos síntomas. Y de hecho se ha podido ver por medio de estudios que por medio de estos procesos los cuidadores pueden llegar a aprender a reconocer qué es lo que desencadena en la persona que cuidan estos síntomas conductuales. Y a menudo los cuidadores se vuelven expertos en detectar estos desencadenantes antes de que los síntomas se desarrollen por completo. Y por último, para finalizar, cualquier reducción en los antipsicóticos puede significar solo un cambio a medicamentos aún menos eficaces y más tóxicos, como los anticonvulsivos, las benzodiazepinas. En lugar de utilizar la reducción de antipsicóticos como la única medida de un buen manejo, debemos ver la inclusión de una evaluación exhaustiva de las causas subyacentes y un mayor apoyo para la implementación de estas intervenciones no farmacológicas, incluyendo la capacitación que es tan necesaria para los cuidadores, educarlos. Se necesita también tratamientos biológicos más eficientes y menos tóxicos. Y como vemos, hay muchos avances en la neuroimagen, en los biomarcadores, y se espera que se puedan identificar en el futuro mejores objetivos de tratamiento. Y en un momento en el que la sociedad está gastando grandes cantidades de dinero en la investigación de curas para la enfermedad de Alzheimer, que llevará décadas de encontrar, no podemos ignorar la importancia fundamental de ayudar a las familias y a las personas con demencia, para así intentar manejar estos aspectos conductuales de la enfermedad que llegan a ser una carga importantísima en el cuidado de estas personas.
Muchas gracias. Buenas noches con todos, doctora Muñoz. Muchas gracias por tan valiosa información. Indudablemente será de mucha utilidad para nuestra comunidad. Y bueno, tenemos varias preguntas y trataremos de contestar el mayor número posible. También les recordamos, antes de empezar con las preguntas, que todas nuestras charlas son grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. Así que esta charla, que ha resultado bastante interesante para la mayoría del público, estará disponible desde la siguiente semana. Entiendo que hay mucha información y es importante tal vez verla más despacio para poder tomar nota de las recomendaciones y estrategias. Doctora, nos preguntan, ¿qué cambios o ajustes debo realizar en el entorno en el que vive la persona con una conducta agresiva? ¿Qué se debe hacer para evitar que ocurran accidentes? Muy bien, perfecto. Y aquí hablamos de lo que son las barreras arquitectónicas que son tan comunes. Para que no haya accidentes, tenemos que fijarnos primeramente en alfombras, algo tan común en nuestros hogares. Las alfombras pueden llegar a causar caídas. Y en estos pacientes que presentan agresividad, que se levantan súbitamente, que caminan y que se agitan, las caídas son muy comunes. Entonces, empecemos por ahí. Alfombras, iluminación adecuada, como les decía. Y otra cosa importantísima, tratar de valorar el entorno en cuanto a los ruidos que existen alrededor. Si podemos aplacarlos, va a ayudar a esta persona que se agita y que se pone agresiva. Por ejemplo, si está la televisión, la radio por acá, otras personas por acá, y eso vemos que le puede alterar más al paciente, cambiemos esos estímulos, hagamos que estén menos personas, bajemos el volumen de la televisión o apaguémosla y sustituyamos por música que le haya gustado al paciente, ¿sí? Siempre focalizándonos en cuáles eran sus gustos cuando no tenía esta enfermedad. Eso podría ayudar muchísimo. Muy bien, perfecto. Muy buenas recomendaciones, doctora. Tenemos otra pregunta del público y nos dicen, ¿qué debo hacer para darle mayor seguridad a mi familiar que siente ansiedad de quedarse sola, pero aún tiene la capacidad de estarlo? ¿Qué podemos hacer ante esta conducta? Y esta situación es bastante común y es muy compleja y es difícil. Ahora, con la tecnología que tenemos, podemos darle un teléfono para hacerle llamadas en la que pueda ver a sus familiares o dejarle algún objeto que le recuerde a sus familiares y que sepa que sus familiares siempre están pensando en esa persona. Pero va a haber situaciones como esta en la que los familiares no puedan estar todo el tiempo con esa persona y aún así va a sentir demasiada ansiedad. Entonces, inscribirle en alguna actividad que le guste, alguna actividad telemática. La idea es redireccionar, como les decía en cuanto a la comunicación, también se puede redireccionar estas alteraciones conductuales. Preguntarle, y eso nos falta hacer con los pacientes que tienen demencia, preguntarle qué les gustaba, qué le gusta, qué le da placer. Si le da placer el escuchar alguna música del pasado, ver fotografías en donde esta persona participaba, o pintar algo, o un objeto que le recuerde a su familiar. Creo que son múltiples estrategias que podríamos implementar. Pero todo esto va a depender de la persona. Es por esto y es tan necesario esta evaluación exhaustiva, individualizada, personalizada de cada paciente con demencia. Muchísimas gracias, doctora Muñoz. Muy interesante su charla y todas las estrategias que nos ha dado para el manejo diario de las personas con Alzheimer. Hay un tema que quería abordar que es muy importante porque muchas familias vienen y nosotros conversamos muchos minutos y tenemos sesiones largas para entender un poco lo que pasa dentro del hogar. Y lo que nosotros hemos visto es que, como tú bien decías, hay veces que cuando una persona empieza a tener alucinaciones o delirios o agresividad, el familiar lo que hace es, por ejemplo, contradecirle o muchas veces
no utilice estas estrategias que tú nos enseñaste ahorita de seguirle la corriente o de cambiarle de tema, etcétera. Pero nosotros vemos que mucho de eso tiene que ver con el tema de la aceptación en la familia, dentro de la familia, de que existe una persona con Alzheimer en su entorno, de que esa enfermedad ya es parte de esta persona y que está en la familia. ¿Cómo podemos manejar el tema de la aceptación en el familiar, en el cuidador principal? Yo creo que ese es un tema tan importante que tal vez tengamos que abordar en una charla, pero el tema de la aceptación creo que es básico para poder seguir los otros pasos de hacer todo lo que nos indicaste de estas estrategias para cuidar mejor a nuestro ser querido. Y como has dicho, Cristina, es algo bastante complejo de lograr porque las familias, como tú has dicho, no llegan a aceptar ese deterioro que presenta su familiar. Pero uno de estas técnicas sería hablarle en un tono suave, transmitirle calma, porque estos delirios, estas alucinaciones pueden provocarle mucho miedo al paciente. Inclusive se puede poner una iluminación nocturna débil, porque cuando está oscuro es cuando más alucinaciones pueden llegar a tener. Pero claro, el problema ahí no está tanto del paciente, sino que es Así del es. familiar que no Correcto. acepta y dice, Exacto. pero ¿cómo crees, mamá? Pero esto no está pasando, por favor. Exacto. Y a veces, y es normal, yo les digo a mis pacientes y a los familiares, es normal sentir también frustración, perder la paciencia, es normal, ¿sí? Porque nadie nos ha educado en cómo cuidar a una persona con una enfermedad tan fea, ¿sí? Entonces la idea es entender a los familiares y explicarles, como decía, una parte primordial de los cuidadores es que nosotros eduquemos de qué se trata la demencia, por qué presenta alucinaciones, que pueden ser alucinaciones agradables y a veces pueden ser alucinaciones que nos matan del miedo a nosotros como familiares, y hacerles entender que es su cerebro el que está provocando esto, que es la enfermedad, que no lo hacen para fastidiarnos, como lo he dicho previamente en la presentación. Y es un proceso, porque no podemos pedir la aceptación de la noche a la mañana. Y es por esto que se necesita esta educación para el cuidador, para la familia. Es decir, que la demencia se trata de cuidar a todos, no solo al paciente con demencia, sino a todos los que están alrededor y sufren por esta enfermedad. Exacto, así es. Cuidarte para cuidar mejor, ¿no? Eso es súper importante porque si tú no tienes las herramientas y este tema de la aceptación, es muy difícil que tú puedas brindar esa calidad de vida que tanto nos hablaste con todas estas estrategias que nos acabas de dar. Hay otra pregunta que también topaste, que es un tema muy controversial, que nosotros también abordamos, y yo me imagino que tú también mucho en tu consulta, que es el tema del uso de los fármacos. Los fármacos existen igual mucho estigma, o sea, hay también mucha culpa de decir yo le voy a dar esto, no sé si darle esto, o sea, es un tema bien controversial el uso de los fármacos, pero de acuerdo a nuestra experiencia, sí hemos visto que llega un punto en que sí te toca utilizar fármacos. ¿Cuándo sería ese punto? ¿No es cierto? Porque la familia ya puede utilizar todas estas estrategias, ¿no? Aceptar también, hacer estas rutinas diarias de las que nos hablas, utilizar estos métodos, pero llega un punto en que ya la persona sí necesita sí necesita utilizar este tipo de fármacos. ¿Cuándo sería ya eso? Porque nos hablaste a un comienzo de una etapa moderada y severa, que es cuando la persona cuando está con este tipo de síntomas, ¿no? ¿Cuándo sería el punto que ya una persona dice, no, ya necesitamos realmente algo que nos ayude en este manejo diario? Y esto, como tú has dicho, lo de los antipsicóticos es muy controversial. Pero como les he dicho, hay que usarlos cuando tenemos que usarlos. Yo, de hecho, tengo mucha confianza cuando los uso porque se ha visto también que mejoran la calidad de vida. Pero ¿cuándo debemos hacerlo? La recomendación más importante es cuando ya no podemos hacer más, cuando los familiares han perdido la paciencia, cuando la agresividad, los delirios, las alucinaciones están provocando un deterioro de la calidad de vida no solo del paciente, sino de la familia. Y más que nada al paciente le pueden provocar un riesgo de que se caiga, porque por ejemplo ve cosas y intenta cogerlas y hay una caída. Correcto. Entonces, un momento claro no existe.
sino es la valoración continua. Y cuando hay que hacerlo sin miedo, indicándoles a los familiares, como les he dicho, los posibles efectos secundarios, porque todo tiene efectos secundarios, ¿sí? Pero si nosotros ponemos como objetivo, y ese debería ser nuestro objetivo siempre como médicos, la calidad de vida del paciente, entonces tenemos que hacerlo. Y en los adultos mayores la idea es hacerlo con la dosis mínima efectiva, porque los adultos mayores, debido a este proceso de envejecimiento, la farmacocinética, la farmacodinámica funciona muy diferente en su cuerpo. Un fármaco se mantiene más tiempo, es difícil de retirarlo de la sangre, por decirlo de forma coloquial, y es por esto que se debe iniciar con dosis muy pequeñas. Entonces, ¿cuándo puede ser? Uno, cuando los tratamientos no farmacológicos no han ayudado. Dos, cuando hay un riesgo inminente de cualquier tipo de caída o cualquier tipo de riesgo del paciente y de otros. O cuando no hay otra solución, porque no hay quien lo cuide, porque las situaciones de las familias son infinitas. Y tenemos que también tomar en cuenta ello. Hay familiares que tienen que trabajar, que no pueden estar pendientes, porque el trabajar significa tratar de proveer ese cuidado especializado a su familiar. Y como médicos debemos de entender todas estas situaciones particulares, no solo recetar por recetar. Y si recetamos algo, recetar algo que sea acorde a la situación financiera, inclusive de la familia. Si puede mantener este tratamiento a largo plazo y si no, pensar en otras opciones. Es decir, que es un abordaje integral, no solo pautar por pautar, sino por qué lo hago y ver la situación sociofamiliar, etcétera, de cada familiar, de cada paciente. Hay dos cosas que son súper importantes en ese tema que acabas de decir. La una es la valoración continua. O sea, hay muchas familias que dicen, o sea, han llegado, por ejemplo, y dicen, yo la última vez que fui al médico fue hace 6 meses. O sea, no se puede. Yo creo que no puedes tú tener una persona con demencia en la casa e irle a ver llevarle al médico cada 6 meses. Y la otra, que los fármacos igual tienen un tiempo, como tú bien decías, pueden surtir efecto a las 6, 8 semanas. Y eso también nos pasa que muchas familias dicen, uy, no me sirvieron las gotas y empezó a usar hace 2 días, ¿no? Entonces, exacto. Y eso es un error nuestro, de los médicos, porque nosotros tenemos que adelantarnos, porque por supuesto los familiares desconocen de ello. Entonces, si nosotros damos la información clara, este fármaco le doy, pero usted va a ver recién los resultados en tal tiempo determinado. Ah, perfecto. Entonces, no sucede esto de que suban la dosis de forma autónoma porque no funcionó el primer día. Y luego, de verdad, esto es un problema nuestro de falta de comunicación. ¿Y por qué la comunicación es tan importante? Ya lo vemos, para comunicarnos con el paciente con demencia, para comunicarnos con el familiar, para que conozca de todo esto y de por qué le receto el fármaco y por qué le receto tal dosis y por qué tiene que venir a la consulta cada cierto tiempo. Muchas gracias. José. Bastante interesante este último punto y claro, como tú decías, es importante que el tema farmacológico vaya acompañado de correctas estrategias no farmacológicas, que son tan importantes de entenderlas, ¿no? Y comprenderlas. Tenemos más preguntas. ¿Qué hacer si el paciente no acepta ninguna ayuda? Se siente autosuficiente, rechaza usar apoyo familiar, incluso para caminar, entonces es muy difícil ayudarle porque no se deja. Y de verdad eso también es algo que sucede muy a menudo, pacientes que viven solos y que rechazan que esté alguien acompañándolos, y eso es normal en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos? Como médicos, primero sentarnos y tener tiempo, que es lo que menos tenemos. Tener tiempo para hablar con esa persona y decirle, ¿por qué creo yo como médico que usted requiere de esta ayuda? No vamos a conseguir que esa persona acepte la ayuda en la primera sesión. Probablemente será en la segunda o la tercera, pero a veces tenemos que ser empáticos y decir cuáles pueden ser los outcomes, los posibles resultados de que usted esté solo. Y esto lo hablo con evidencia científica y les digo, si usted está solo puede llegar a caerse, puede llegar a no
poder pedir ayuda de alguien. Y esto no le puede pasar solo a usted, le puede pasar a cualquier persona. Entonces, no quiero que usted sea una estadística más de estas personas que han sufrido este tipo de percances, porque es muy común. Entonces, no hay una respuesta clara, porque no hay una respuesta de esto se hace y punto. Todo es dependiendo de cada persona. ¿Qué le está provocando? ¿Por qué no requiere la ayuda? Y eso nos olvidamos de preguntar. Solo queremos darle, queremos acompañarle, queremos proveerle de una persona que le acompañe, pero primero preguntémosle, ¿por qué tiene miedo de que esta persona vaya a su casa? ¿Por qué tiene miedo de que le proveamos de esta ayuda? Y nos va a decir, es que hace tiempo me robaron, por ejemplo, o es que hace tiempo le escuché a la amiga de mi amigo que le pasó esto. Entonces es entender desde dónde vienen esos sentimientos, esas respuestas hacia las ayudas que nosotros queremos proveer. Correcto, me parece bastante acertada la respuesta, doctora. A ver, ¿tenemos alguna otra? A propósito del comentario de Cristina, nos preguntan, ¿cada qué tiempo es recomendable llevar a una valoración médica al paciente? Y eso también, y la respuesta a todo esto va a ser dependiendo del paciente. Si es un paciente en el cual se ha decidido iniciar, por ejemplo, un fármaco antipsicótico para estas alteraciones de la conducta, habrá que valorarlo cada 2, 3 semanas al inicio. Y luego cuando hay un periodo de estabilidad, las visitas van a ser más distanciadas, ¿sí? Esto no va a ser todo el tiempo, sino que va a depender de la situación que tenga el paciente en ese momento. Y como les he dicho, estos fármacos se tienen que valorar cada 2, 3 semanas para ver el efecto que está causando. Si hay una excesiva sedación, si hay una alteración de la marcha, si ha habido una caída, habrá que retirar. Y la retirada no es deje de tomarlo y se acabó. No, porque estos afectan en la parte cerebral y por lo tanto tenemos que hacer una reducción progresiva de estos fármacos. Entonces, dependerá, pero más o menos cada 2, 3 semanas si es que está con psicofármacos. Y si no, pues tendrá que ser cada 4 meses más o menos con la persona que tiene demencia. Y más aún si se ha visto un declive agudo de la persona en cualquier área cognitiva. De acuerdo. Muchísimas Perfecto. gracias, doctora. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta súper interesante y creo que pasa en muchas familias, ¿no? ¿Qué hacer ante un entorno familiar donde el familiar está inmerso entre adolescentes y jóvenes que no colaboran con el cuidador y el paciente genera, o sea, y al paciente se le genera mucha ansiedad y agresividad en el sujeto cuidado? O sea, esta es la realidad de muchas familias, que hay muchos jóvenes alrededor, muchos niños, ¿no? Y existe el adulto mayor viviendo en casa, y esto le produce en sí al adulto mayor mucha ansiedad también, y por ende también le puede producir agresividad. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Y esto es algo bien difícil de manejar, porque como vemos, nuestras familias son así, ¿no? Van al almuerzo a la casa de la abuela, porque tengo varios pacientes así, van a la casa de la abuela, los nietos, los bisnietos, y todos empiezan a jugar, a hablar, y le empiezan a dar de comer al paciente y se atraganta porque tiene disfagia y porque tiene muchos estímulos alrededor, como el ruido, que hacen que no se concentre en algo que para nosotros es tan fácil, pero para ellos es tan complejo, el tragar. ¿Qué hacemos? Es educación. Entonces yo educo primero a los cuidadores. ¿Qué deben hacer? Ponerle al paciente en una habitación solos, ambos, en el momento del almuerzo, para que no haya distractores, estresores, estímulos que le provoquen distracción, ¿no? Y luego, si se puede, los cuidadores, educar a los jóvenes. Los jóvenes ya entienden de lo que se trata esta enfermedad, al menos a breves rasgos. Su abuela tiene esta enfermedad, necesitamos que estén un poquito más callados, un poquito más tranquilos, porque la abuela necesita un espacio de tranquilidad. Ahora, si son niños pequeñitos, bebés, pues no les vamos a educar a ellos, sino que les vamos a educar a las madres.
a decirles, es mejor que estén en un lugar un poquito más apartado de la abuela, yo sé que la aman, la quieren verla, y es simplemente todo hacerlo con cariño, como les decía, escuchar con respeto, consolar y redireccionar. Esa es la idea de esta escucha empática, de esta comunicación abierta, pero no va a ser tan fácil, todo es un proceso estratégico de hacer con las familias. Así es. Y el amor, ¿no? El amor, que es la base de todas las relaciones, y más cuando tenemos una persona con demencia en casa. Bueno, doctora Muñoz, ha sido un gran placer estar con usted esta noche. Tenemos muchísimas preguntas, pero en honor al tiempo no vamos a poder responder todas. Las podremos responder por interno. Y no se olviden que este video está colgado en nuestras redes sociales. Gracias a todos y esperamos que esta información haya sido de gran ayuda y beneficio. Les recordamos que tenemos más contenido gratuito en nuestros boletines informativos y revistas digitales. Para conocer más, les invitamos a nuestra página web www.fundaciontase.org. Además, les recordamos que todos los meses tenemos estas charlas, sesiones del corazón. Les invitamos a nuestro próximo encuentro en el mes de julio, que les avisaremos pronto a través de todas nuestras redes. Para más información, no dejen de seguirnos como Fundación Tase. Muy buenas noches. Gracias. Chao.